Una defensa acorde a los tiempos de hoy. Los tiempos cambian, las estrategias judiciales también. La capacitación permanente y la experiencia profesional es la mayor garantía de los clientes. Dr. Jorge Barbosa, abogado. Oficina en Catamarca 379. Teléfono 3794-717823. Email jorgebarbosa@hotmail.com. Corrientes. Bienvenidos a un nuevo programa de Dosis de Investigación. Es un placer para mí estar de este lado con ustedes, haciéndole compañía esta media horita de programa. Hoy le tenemos algo muy especial. Vamos a presentarles a nuestros colegas, a los periodistas que están en la calle, los cronistas de exteriores, esos periodistas que están desde que arrancó esta cuarentena peleándola en la calle, afrontando todos aquellos peligros, ¿no? Así que bueno, yo quiero que ustedes los conozcan, que conozcan su historia, que conozcan sus comienzos, quiénes son, con nombre y apellido, de qué medios son. Es muy importante porque a veces uno imagina, ¿no? Con la radio, esa cajita mágica, uno escucha la voz y tal vez se imagina el rostro, el cuerpo de esa persona, o tal vez aquellos medios que sí tienen la posibilidad de tener una cámara y poder mostrar la imagen de ese periodista y ustedes así poder conocerlos y también conocer la información. Pero bueno, hoy juntamos a los periodistas, a los cronistas de exteriores que trabajan aquí en Corrientes Capital en distintos medios. Lo van a conocer con nombre y apellido y estos son sus relatos. Lo vemos. Mi nombre es Roberto Obregón, actualmente estoy trabajando en Radio Mitre y también en Cablevisión Canal 7, aquí de Corrientes Capital. Hola Luján, bueno, mi nombre es Mauro Fernández, trabajo en Radio 2, también manejo la página de Facebook Acontecer Informativo Corrientes. Juan Bondás, trabajo para Radio Sudamericana, para Canal 5 y para el Diario Norte también. Yo soy Roberto Ojeda, represento a Radio LT7, 13 Max Televisión, FM Capital. ¿Hace cuánto tiempo que ejerces el periodismo? Yo empecé a trabajar en el año 97 haciendo una pasantía en Casa de Gobierno a través de la carrera de Comunicación Social y bueno, desde ahí se abrieron muchas puertas y desde ese día hasta ahora nunca paré de trabajar. Digamos que esos fueron tus comienzos en el medio. Fueron mis comienzos por una convocatoria, recuerdo que hicieron a través del diario Época, a través de una agencia. Me presenté, no sabía para qué era, finalmente después paré en Casa de Gobierno por una cuestión que se juntaron las pasantías de la facultad y también el trabajo que estaba intentando buscar yo y sí, esos fueron mis comienzos haciendo periodismo. Anteriormente yo venía haciendo radio, pero una cosa mucho más musical, no tan periodística. Periodismo desde el 97 en adelante en ese lugar. Empecé a los 17, empecé con un programa de radio, de ahí estuve, cambié de trabajo, como plena etapa adolescente, uno mucho todavía no sabe qué es lo que quiere, pero sentí en ese espacio, en ese tiempo que estuve prácticamente unos 6 meses haciendo ese programa de radio, sentí que era lo mío, hasta que cuando tuve ya 19 años, tuve ya un programa de radio, digamos, diferente a lo que fue el primero. Y ahí sí tuve más tiempo, fueron 2 años, por supuesto con otros trabajos también que hubo por medio, ¿no? Porque no solamente estuve en lo que es parte de radio. Exactamente el tiempo, ¿no? Pero son un poco más de 30 años. Arranqué
escuchando un día una radio comunitaria que pertenecía a un barrio, a la comisión directiva de un barrio, del Pío 10, Radio Alternativa Comunitaria. En ese entonces era la única FM que había, a excepción de la que correspondía a LT7, en ese entonces se llamaba FM Capital, y había escuchado el llamado que solicitaban gente para incorporar a diferentes programas. Siempre me gustó lo deportivo y bueno, me arranqué de esa forma, sumándome a un grupo de personas del barrio que hacían un programa deportivo. Ese fue mi arranque. Bueno, esos fueron tus comienzos, ¿no? Como relator deportivo. Sí, en el periodismo, haciendo un programa deportivo. Después, al poco tiempo, o no sé cuánto tiempo habrá pasado, arranqué con el relato, reemplazando a algún compañero que por cuestiones laborales nos cambió repentinamente de medio. Nos encontramos con la sorpresa de que había que salir a solucionar esa cuestión, porque era a horas o a un día de un partido importante, y bueno, de esta forma me largué en el relato. Antes de eso hice comentarios, hice trabajos en mesa de control para las transmisiones de básquetbol, pero el relato arranqué así, casi de manera accidental, tanto en el fútbol como en el básquet. 1 año y medio aproximadamente. Tus primeros comienzos se puede decir que es acá en LT7. Exactamente, sí, estoy haciendo mis primeras armas acá en Radio LT7. Arrancaste como móvil de exteriores, ¿no? Exactamente, sí, me desempeño como cronista de exteriores. Particularmente hago todo lo que es la parte del periodismo social. Me desempeño generalmente en los barrios de Corrientes con esta temática, ¿no? Con el periodismo social. Al momento de hacer una nota en la calle, en contacto con la gente, ¿cómo es el trato con ellos? Bueno, creo que eso se fue moldeando durante el tiempo. La timidez de los inicios, también la precaución de ir transcurriendo el camino, hace que uno pase a ser frecuente con el tiempo, y entonces la relación con tu entrevistado o con los entrevistados se va ablandando mucho más. Cuando la persona ni bien te conoce, seguramente no te aporta muchos datos, se cuida bastante y demás, pero con la frecuencia, la habitualidad, el trato pasa a ser mucho más distendido, mucho más tranquilo, con mucha más confianza. Hace de que sea una relación verdadera, porque empezamos a necesitarnos mutuamente. Digo esto ¿por qué? Porque la fuente que te trae información necesita entregar información a alguien que la difunda, y yo necesito de esa fuente con el dato que ellos me aportan para poder cumplir con mi trabajo. Parece que es una simbiosis ahí de un ida y vuelta entre la habitualidad, la frecuencia y la permanencia de la relación. Yo siempre trato de que la persona que voy a hacer la nota, primero darle confianza, sobre todo darle confianza, que la persona se sienta cómoda, porque siempre es lo más importante mantener un vínculo entre el entrevistado y el periodista. Entonces se forma un lazo y haces que la persona... Me ha tocado entrevistar gente que era la primera vez que enfrentaba salir al aire, y siempre están el miedo, que se traba, que tiene vergüenza. Entonces vos eso tenés que tratar de controlarlo, porque todos tuvimos eso. Yo también lo tuve y sé que es muy difícil para una persona controlar. El correntino particularmente es una persona muy afectuosa. Uno va a los barrios a intentar colaborar con alguna problemática con la que se encuentren los vecinos. Particularmente siempre ahí está el agradecimiento de por medio. Muchas veces hay demasiado acercamiento. En este contexto en el que nos toca transcurrir, muchas veces tenemos que evitar este tipo de contactos, y es bastante complicado. Como dije anteriormente, el correntino es muy afectuoso y se complica muchas veces tener que ponerle un parate a este tipo de expresiones. El trato es normal, de mucho respeto de ambas partes, siempre guardando las distancias, uno en el rol de periodista y la otra persona en el rol de funcionario o una persona común como nosotros, pero siempre guardando ese respeto, guardando las distancias, guardando todos los detalles que tienen que ver con la mancomunión que para mi gusto tiene que haber en una entrevista, donde creo que ambas partes tienen que tratar de sentirse lo más cómodos posible. No siempre se consigue, porque hay veces que nosotros incomodamos con alguna consulta o incomodamos con algún tipo de pregunta, pero bueno, del otro lado también hay una cuestión de adaptarse a ese sistema. ¿Tuviste algún empleo, otro trabajo antes del periodismo? Trabajé en un videoclub, nada que ver con mi profesión, atendía al público, un empleado comercial, un empleo que estaba al frente para atender al público, eso quería decir, y ese fue mi primer y único trabajo antes de
empezar a hacer periodismo. Trabajé durante un par de años en una empresa de transporte de cargas, en la parte administrativa y en la calle haciendo cobranzas. Fui operador de radio en una remisería, trabajé atendiendo un pool, pero lo que más recuerdo en cuanto al tiempo fue esta empresa de transporte de cargas, donde estuve mucho tiempo en la calle haciendo cobranzas, y después en la parte administrativa fueron varios años que estuve allí. Antes de ser periodista, fui seguridad, trabajé en una carnicería, trabajé en un maxi kiosco y bueno, otros trabajitos también. También trabajé de maestro o ayudante de obra con un amigo que me dio el trabajo por ayudarme, pero sí, hice varias cosas. Con tus años de experiencia, ¿el ser periodista es un trabajo o una vocación? Es una vocación, para mí siempre lo fue. Yo en realidad empecé queriendo ser locutor y relator de fútbol, y en realidad nunca pude concretar eso, pues mi viejo no tenía dinero para ir a estudiar a Buenos Aires. Eso se estudiaba en aquel momento solamente allá. Tuve como alguna discusión con mi viejo porque yo quería irme a estudiar eso y en realidad no podía, hasta que me convenció y fui a averiguar la carrera de técnico en comunicación social. Se estudiaba en la Escuela Belgrano y me convenció y bueno, tuve que estudiar. En aquel momento la carrera era de 3 años, después pasó un tiempo, vinieron los 2 años más de licenciatura, pude estudiar y hoy culminé los estudios y soy licenciado en comunicación social. Es una vocación que después se termina convirtiendo en un trabajo, porque termina siendo la fuente de ingreso principal para uno. A veces mucha gente del otro lado piensa que el que es periodista gana extremadamente bien y le alcanza como para vivir sin inconvenientes, y por ahí es cierto, pero porque no solamente tenemos un solo trabajo que tiene que ver con lo periodístico, en mi caso con radio, con televisión, con diario también, es decir, repartido en todos los sectores para más o menos formar las expectativas. Pero es una vocación, o fue siempre una vocación, que después se terminó transformando en una fuente de trabajo importante, y hoy es mi sostén de vida principal. Es una vocación totalmente, y mucha gente lo hace de trabajo. Yo creo que a veces también lo termina haciendo porque por ahí cree que es fácil, pero no lo es. El periodista no tiene hora. El periodista no tiene domingo, el periodista no tiene fin de semana. Es una vocación, yo creo que el que se dedica a esto es porque realmente le gusta. Al principio, como cualquier trabajo, a uno le cuesta, a uno le costó formar contactos, formar vínculos, pero uno con el tiempo se va dando cuenta que es lo suyo, que le gusta estar particularmente en la calle, transitando las calles de Corrientes, que siempre tiene esas cosas de las personas con las que a uno habitualmente le toca conversar, que siempre tienen algo interesante para contar. Que a partir de las 0 horas, la prefectura, la Gendarmería, la Policía Federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. Y entiéndase que aquel que no pueda explicar lo que está haciendo en la calle se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé para quienes violan las normas que la autoridad sanitaria dispone para frenar una epidemia o en este caso una pandemia. ¿Qué estabas haciendo aquel día que el presidente de la Nación anuncia la cuarentena nacional? Estaba preparando las valijas para que mi familia se vaya de viaje al exterior. Yo venía advirtiendo la situación por publicaciones periodísticas y venía diciéndole al grupo familiar que iba a viajar que me parecía que no era prudente que hagan eso. Los pasajes eran muy costosos, ya estaban sacados, bajo todo punto de vista, iban a irse, a pesar de que entendía yo no era el momento propicio para tomar una decisión de ese tipo, porque la pandemia fue avanzando en otros lugares del mundo hacia donde ellos iban a ir, y en realidad un día antes de viajar para embarcarse hacia ese viaje, el presidente decreta la cuarentena, y obviamente los pasajes hasta ahora están reservados ahí, nunca se pudieron usar, y yo me mantenía en contacto con todo el tema de coronavirus por las redes, claramente. Y cuando la OMS la declaró como pandemia y el presidente tomó la decisión, recuerdo que estaba en ese momento preparando las valijas
y estaba atento a lo que decía la tele y en ese momento hizo el anuncio, entonces el viaje nunca se hizo. Me acuerdo, fue un domingo a la noche, estaba tomando mate, justamente ya sabíamos nosotros obviamente que esto estaba pasando, que algo de esto iba a pasar y solamente tenían que hacerlo público. Y bueno, ese día cuando todo, creo que prácticamente el 98% de la Argentina estuvo escuchando al presidente anunciar la cuarentena, rápidamente nos pusimos en contacto con toda la gente del personal de la radio, donde se replanteó todo lo que fue el modo de trabajo. Y bueno, y ahí al otro día empezar lo que fue esa fase 1, ¿no? No recuerdo exactamente qué estaba haciendo, pero sí tengo palpable el recuerdo de que era una cuestión que uno más o menos ya tenía alguna información, algún dato, porque al estar en esto, trabajar en esto, uno va informándose constantemente a través de los diferentes medios, pero siempre con la ilusión de que esto fuera por un par de días, que fuera por un par de semanas, que no fuera el golpe tan duro como nos pudiera llegar al país primero y a la provincia después. Pero bueno, después cuando fueron pasando los días y uno fue adquiriendo y tomando verdadera y real conciencia de la gravedad de la situación, se dio cuenta que esto era para un tiempo. Igualmente nunca nadie creo que pensó que podíamos llevar el tiempo que llevamos, 7 u 8 meses con esta cuestión de la pandemia. Estaba en familia, estaba cenando, muy atento a lo que iban a anunciar. Inmediatamente el gerente del medio hablaba de que nuestra labor era esencial y que íbamos a seguir trabajando normalmente, algo que ya sabíamos, porque la información iba a seguir circulando y era fundamental que nosotros sigamos en la calle trabajando. A la hora de realizar tus notas, las entrevistas, ¿con qué herramientas vos contás? No, por el tema de la pandemia. Claro, de seguridad. Bueno, yo en la tele uso sí una jirafa con micrófono, debo reconocer, y aquí asumo la responsabilidad, a veces tomo el micrófono tal cual de mano y lo pongo a un entrevistado a menos de 2 metros, que es la recomendación de los médicos, de los infectólogos, y dejé de grabar las notas en teléfono por un tiempo. Ahora sí las volví a grabar. Usé mucho el Zoom en la tele, usé mucho el Skype, usé mucho la videollamada y reemplazamos mucho en el canal, antes eso no estaba muy bien visto, diríamos, reemplazamos mucho las entrevistas presenciales por esas 3 cosas que te dije, Skype, videollamada y Zoom, pero también con la llamada telefónica. O sea, hacer como una llamada al aire en la radio, usar ese audio y llenarla con insert de imágenes para mantener informada a la gente, más allá de que en la televisión lo que más importa es la cara, la presencia, el lugar, la locación. Bueno, hacemos eso, mucha llamada telefónica, llenamos con insert de imágenes que tomamos por ahí y de esa forma armamos el noticiero. Ahora no lo tengo a mano, pero tengo un extensor que es para el teléfono celular, para evitar un acercamiento con la persona. Me molesta mucho y me tocó hace pocos días hacer notas con gente que no usa barbijo. Me gustó muchísimo. ¿Qué haces cuando Ahora muchos van a decir cuando ven la nota, ¿y por qué vos estás sin barbijo? Me van a decir. Pero estamos la distancia que ustedes tienen es fácil, más de 2 metros. Y estamos en un lugar abierto. Pero me ha tocado en casos de decirle a la gente, por favor ponete el barbijo, sobre todo si estamos en un lugar cerrado. ¿Y hacen caso cuando se los pedís? Sí, la verdad, por suerte hasta ahora lo tomaron bien. Barbijos, el alcohol en gel, la mascarilla, que a veces la usamos y a veces no, y es una irresponsabilidad nuestra también en ese sentido. Un palito de selfie para ocupar el teléfono celular para las entrevistas, que muchas veces tampoco la terminamos utilizando porque a veces en la instantaneidad, en la espontaneidad de hacer una nota, sobre todo con los funcionarios, que muchas veces no pasa, funcionarios de gobierno, funcionarios de municipio o autoridades del comité de crisis, donde nos abarrotamos, donde somos muchos los medios que queremos consultar y abordar, a veces perdemos esa cuestión de cuidados, y esos elementos que en la cotidianidad lo utilizamos, a veces en esos lugares puntuales no lo hacemos. El uso del barbijo, higienizarme las manos con el alcohol, eso es algo fundamental. Asegurarme que el entrevistado muchas veces, al estar en los barrios de Corrientes, donde el uso del barbijo por ahí no es tan acatado por la población, uno tiene que ponerse en el rol de pedirle
amablemente, ¿no?, a las personas que se pongan el barbijo, que utilicen el tapabocas para evitar cualquier tipo de problema, tratar de mantener la distancia con el entrevistado, que es algo fundamental, y luego de eso intentar higienizar todos nuestros elementos de trabajo, como los teléfonos celulares, el palito selfie en mi caso. Si te dieran a elegir, ¿volverías a ejercer el periodismo? ¿Elegirías otra vez esta carrera? Sí, yo no tengo dudas de eso. Nunca quise hacer otra cosa. No es que estuve duditando cuando tuve que elegir si era médico, kinesiólogo, odontólogo o algo. Todo tuvo que ver siempre con la comunicación. Ya te dije, primero quería ser relator, locutor-relator. Como no lo pude concretar, bueno, me inscribí en comunicación social a regañadientes, pues yo decía no, que yo quería profesores de modulación, de foniatría y de otras cosas, que ahí no estaba cuando yo fui a ver el programa. Y entonces la situación tuvo que ser esa. Me inscribí ahí, estudié ahí, me terminó gustando mucho. Y bueno, acá estoy. Total y absolutamente. Yo de chiquito me gustó lo que tenía que ver con la parte del periodismo deportivo. Lo mío es el periodismo deportivo. Si me dan a elegir, yo me quedo con el periodismo deportivo. Después las cuestiones laborales llevaron a que hoy uno haga de todo un poco, haga la parte periodística política, la policial, la social, la comercial, y bueno, más o menos uno se va reinventando, reacomodando, readaptando a cada una de esas cuestiones, y hoy me siento cómodo en cada una de las facetas, pero si me dieran a elegir, me quedaría una y mil veces con el periodismo deportivo. Sí, sin duda, porque es en lo que encontré el modo de hacer mi vida, encontré la forma de encontrar el trabajo que realmente quería. Tuve varios trabajos aparte del periodismo, pero creo que este es el camino. Lo volvería a elegir. ¿Qué es lo primero que harías cuando esta cuarentena llegue a su final? ¿Qué es lo primero que haría? Y desearía viajar un poco. Sí, me gustaría mucho viajar. Entiendo que eso sirve mucho para renovarse y para retomar fuerzas. Yo creo que todo el mundo debe estar esperando eso. Más allá de que uno se reinventó, conquistó nuevos circuitos, se imaginó algunas cosas y las tuvo que hacer, pero yo creo que lo primero que haría es, sí, viajar. Viajar porque el mundo va a ser otro, la normalidad va a ser otra. Sí, es eso. Viajar para despejar un poco si se puede. Quizás ver y visitar a personas a las que no veo hace mucho tiempo, porque son personas de riesgo, o porque la han pasado mal en algún momento. Tomarme algún descanso también con un viaje reparador no vendría para nada mal. Es una cuestión que quizás todos estemos pensando en algún momento poder usufructuarla, poder realizarla. Quizás sea el escape que necesitemos todos y lo que terminemos buscando cuando esto se pueda dar. No sabemos si será pronto, no sabemos si será dentro de mucho tiempo. Ahora hay una ilusión importante con esta vacuna rusa que ha aparecido, que tampoco sabemos los alcances, tampoco sabemos si los resultados serán satisfactorios o no, pero bueno, la ilusión está instalada de que esto en poco tiempo pueda quedar en el pasado. Un mensaje para la gente, pero este mensaje te lo voy a pedir en una palabra. ¿Qué sería? Solidaridad. En un momento tan especial, me parece que la solidaridad siempre hay que definir una acción. En este momento todos tenemos que ser solidarios, pues no sabemos a quién nos va a pasar, y tenemos que ser colaborativos, solidarios, y sacar lo mejor de cada uno, porque nadie está exento de esto, no conoce religión, raza, sexo, gusto ni nada que se le parezca, así que tenemos que ser solidarios y responsables. Fuerzas. Únicamente. ¿Por qué? Porque es un momento difícil, se vienen momentos más difíciles y creo que lo que hay que tener es fuerza, nada más. Que se cuiden, que sean responsables. Esperanza.
Creo que no hay que perderla, creo que hay que tenerla presente, creo que hay que pensar en que es posible dejar atrás esto. Es cierto que a muchos nos golpeó fuerte, que a algunos más que a otros, que por allí siguen habiendo coletazos. Nosotros lo vivimos aquí cotidianamente con el número de contagios, lamentablemente con la cantidad de muertes que se siguen dando en nuestra provincia, pero me parece que la esperanza no hay que perderla y hay que tenerla muy presente, porque en algún momento vamos a dejar atrás esto y vamos a poder salir. 25 o 30 personas aproximadamente es las que están haciendo fila en este lugar. Porque lo que dice este decreto es justamente que no se va a poder realizar reuniones como está habituado generalmente. La propuesta es recorrer juntos el hospital de campaña, un edificio montado en tiempo récord, en este lugar, en el Hogar Escuela. Bueno, como pudieron ver, estos son algunos de nuestros colegas, algunos periodistas, cronistas de exteriores. Esta es la primera parte, porque la próxima va a ser en el siguiente programa, porque bueno, son varios, entonces no pudieron entrar todos en esta media horita, pero los van a seguir conociendo. Yo sé que se quedaron con ganas de un poquito más y bueno, estos son colegas, son compañeros que a la larga se convierten en amigos, más que nada en esta pandemia, en esta cuarentena que estamos atravesando, que vos que estás en tu casa del otro lado siempre con la tele encendida, con la radio, esperando esa primera noticia, esa primera información, y bueno, ¿y qué son ellos? Son mis compañeros, mis colegas, quienes te la hacen llegar a través de todos los medios, ya sea radio, televisión, internet, Facebook, Twitter, Instagram, no sea por cual sea el medio, ellos están ahí detrás de esa cámara, de ese teléfono celular, manipulándolo de la mejor manera posible para que a vos te llegue la información precisa. Así que bueno, espero que le haya gustado. Esta es la primera parte, así que nos vemos el próximo lunes a las 21 horas para ver la segunda parte, para seguir conociendo a los cronistas de exteriores.